Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Barrientos, soy profesor de bachillerato y actualmente estoy realizando mi tercer año de doctorado en la Universidad CEU San Pablo, donde sigo una línea de investigación que combina la comunicación con la educación. Hoy traigo a esta mesa de congreso una propuesta metodológica para llevar a cabo el análisis de la transformación digital sobre el diseño didáctico en los centros educativos pertenecientes a Madrid Capital durante la pandemia del COVID-19. Bueno, empezando con la introducción, pues simplemente comentar que la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos sociales, también en el de la educación, que es el que nos interesa ahora en nuestro estudio, pues es un hecho que ha cobrado especial relevancia en las dos últimas décadas. En España, este proceso de integración de las TIC en la educación dio comienzo en la década de los 80 con el proyecto Atenea, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y durante este tiempo, pues las diferentes leyes educativas han ido incorporando progresivamente dentro de los currículos de las asignaturas el uso de las TIC y de las competencias digitales. En cuanto a los antecedentes, pues tras realizar un estudio bibliográfico de las publicaciones relacionadas con el COVID y la educación, se ha detectado que se trata de un tema que ha generado gran interés, tanto a nivel nacional como internacional, dentro del mundo educativo. Algunos de los temas publicados han sido, por ejemplo, la infodemia, las desigualdades generadas en el aprendizaje de los alumnos o, por ejemplo, también el incremento de la brecha digital. Aunque es cierto que existen muchos estudios relacionados con el coronavirus y el ámbito educativo, pues no hemos encontrado ninguno que aborde la temática que aquí presentamos, centrado además en un caso muy específico como es el de los centros pertenecientes a Madrid Capital. En cuanto a la justificación de por qué pensamos que este estudio puede resultar interesante, bueno, pues se basa principalmente en dos hechos. Por una parte, la aparición de la pandemia aporta como factor diferencial la aparición de nuevos escenarios no analizados anteriormente, como son la interrupción del modelo presencial, una transición repentina, súbita, podríamos decir, hacia un contexto digital, eh, y por último también pues la transformación que esto ha conllevado sobre el rol y la labor de los docentes. En segundo lugar, pues los continuos acuerdos internacionales junto a diversos planes europeos, nacionales, autonómicos, apuntan a la digitalización de la educación como única vía posible. Por poner algunos ejemplos, podemos mencionar la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que establece la necesidad de reforzar la calidad de los sistemas educativos a través de las nuevas tecnologías. Otro ejemplo es el de que el Comité sobre Derechos del Niño acaba de publicar la Observación General número 25, donde se recogen los derechos de la infancia en el entorno digital. Y también pues mencionar los fondos de ayuda aprobados por la Unión Europea, los fondos Next Generation, en los que se destinará una parte importante de las ayudas a digitalizar los sistemas educativos. En cuanto a los objetivos, pues por mencionar el objetivo general, lo que pretendemos es establecer una propuesta metodológica que, aplicada sobre una muestra de colegios donde se imparte bachillerato en Madrid Capital, pues permita analizar el impacto que ha tenido el coronavirus COVID-19 en la transformación digital del diseño didáctico. Específicamente, pues queremos, por ejemplo, ver cuál ha sido el análisis, o sea, llevar a cabo un análisis sobre el equipamiento y los servicios tecnológicos de los que disponían los centros antes de la pandemia y compararlo con la situación actual. También identificar cambios en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, en los sistemas de evaluación, sistema de tutorización, ver qué impacto ha tenido la transformación digital en la capacitación de los docentes, estudiar el impacto que esta transformación ha tenido tanto en el rol como en la labor diaria del docente y ver cuáles han sido los riesgos y oportunidades que surgen para los alumnos, ¿no? Y por último, pues realizar un análisis comparativo de esta transformación digital en función de la titularidad del colegio, si es concertado, público o privado, el nivel de renta del distrito y el perfil del docente. Por último, como objetivo estratégico, la propuesta metodológica lo que pretende es realizar
una propuesta de acciones que podrían implementar los centros educativos, los colegios, para efectuar una transformación digital que redunde en una mejora del diseño didáctico adaptado al perfil del alumnado que tenemos actualmente, lo que podrían ser los alumnos de la generación Z. Entrando ya en la metodología, bueno, pues en cuanto a la perspectiva metodológica, se han considerado las recomendaciones de autores como Vizquerra o Corbetta de establecer el enfoque de la investigación teniendo en cuenta tanto la orientación como los objetivos propuestos. Por ello, planteamos abordar una investigación descriptiva basada en la triangulación. La ventaja de este modelo es que permite combinar las ventajas tanto de las técnicas cuantitativas como las cualitativas. En el ámbito de la investigación educativa, la utilización de la metodología cualitativa permite llevar a cabo estudios centrados en el contexto natural de la escuela para poder comprenderlos mejor, pero interfiriendo lo menos posible con ellos, ¿no? Este enfoque permite recuperar, digamos, esa subjetividad como un espacio de análisis, ¿no?, de lo que es el comportamiento humano junto con todo el ámbito de sentimientos y lo que conlleva, ¿no?, dentro del ámbito educativo. De entre los distintos métodos pertenecientes a la investigación cualitativa, recomendamos el empleo del estudio de casos, ya que constituye un campo privilegiado para comprender en profundidad los fenómenos educativos, sin perder además lo que es la riqueza de su complejidad. Además, el estudio de casos resulta apropiado para investigaciones a pequeña escala, en la que se dispone a lo mejor de poco tiempo y de recursos limitados, ¿no? En cuanto al muestreo, de esta parte cualitativa, pues recomendamos por su sencillez que sea no probabilístico y por conveniencia, ¿no? Entonces, buscamos que la representatividad de la muestra no se base en una proporción estadística, sino que los principales sectores de la población estén presentes. En cuanto a las técnicas de recogida de datos, recomendamos pues complementar entrevistas de tipo semiestructurado junto con grupos de discusión. Las entrevistas podrían estar orientadas a equipos directivos o coordinadores, mientras que lo que son los grupos de discusión se podrían enfocar más a los docentes, a los profesores. En cuanto al análisis de datos, debería llevarse a cabo una transcripción y reducción de los datos en categorías o indicadores, realizar una comprensión profunda y representación de los datos y finalmente elaborar unas conclusiones. En el contexto de la investigación también se recomienda el enfoque cuantitativo para complementar de una manera más precisa la información obtenida a partir de las técnicas cualitativas. De entre los distintos métodos pertenecientes a esta investigación cuantitativa, pues sugerimos optar por el método del análisis ex post facto, ya que es el más habitual en educación, debido a que los fenómenos que se estudian, pues generalmente ya se han producido y además ocurren al margen del investigador. Debido al elevado número de docentes que forman la plantilla de los centros de Madrid Capital, pues se recomienda llevar a cabo un muestreo probabilístico por conglomerados, tomando como unidad de muestreo el centro escolar y pues como atributos de segmentación podría estar la renta del distrito donde se encuentra, la tipología del centro educativo, el itinerario que imparte el docente, etcétera, ¿no? La recogida de datos se debe o puede efectuarse de manera directa empleando como técnica cuantitativa la encuesta y como instrumento pues, de recogida de datos se recomienda el cuestionario. Este podría aplicarse sobre diferentes docentes que imparten clase en la etapa de bachillerato y así recopilar información acerca de la transformación digital. Y por último, el análisis de los datos pues debe llevarse a cabo definiendo las variables de estudio del investigador, obteniendo información sobre ellas mediante la recogida de datos y analizándolas estadísticamente, buscando una inferencia a partir de la muestra. En cuanto a la población, pues estaría formado por un total de 293 centros donde se imparten bachillerato dentro de Madrid Capital. Estos son datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional del informe que salió en el 2019. Muy necesario llevar a cabo una operacionalización de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, tras analizar la literatura existente y tomando como referencia los artículos de Montenegro, Velandia o Salinas, pues se proponen los siguientes 7 elementos que conforman el diseño didáctico, lo que es el diagnóstico de la realidad, la definición de objetivos,
metodología didáctica, la modalidad de enseñanza, los medios y recursos para emplear, el rol del docente y del alumno y el sistema de evaluación. De esta manera, analizando estas variables, conseguiríamos tener una información global y muy completa sobre lo que es el diseño didáctico y cómo le ha afectado la transformación digital. En cuanto a las conclusiones, pues decir que, bueno, pues a raíz de la pandemia muchos centros educativos han sufrido una transformación digital de manera súbita, sin tiempo para analizar cómo integrar la transformación digital dentro de sus diseños didácticos. Los continuos acuerdos internacionales junto a los diversos planes europeos apuntan a que la digitalización de la educación va a ser el único camino posible al que nos enfrentemos de cara al futuro, y por ello se hace necesario aportar una metodología basada en este caso en un estudio bibliográfico que oriente a los centros educativos sobre las variables a analizar para llevar a cabo una ordenada y correcta transformación. Por último, decir que es posible, creemos que es posible realizar una propuesta de acciones que podrían implementar los colegios para que la transformación digital que lleven a cabo redunden en una mejora del diseño didáctico que se adapte mejor al perfil de los alumnos. Pues muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.